Sí a un Líbano como un solo circuito electoral y sí a la ley de representación proporcional desvinculada de las ataduras sectarias. Son consignas que levantan nuevamente quienes protestan en el centro de Beirut. Instituciones partidistas y movimientos civiles manifiestan para renovar su exigencia de que se apruebe una ley electoral democrática y justa, afirmando que el primer paso para salir de la crisis que atraviesa el Líbano es una ley de representación proporcional y de ahí comienza el cambio. Inicialmente, una ley electoral basada en la proporcionalidad, con un solo circuito electoral y sin vínculo sectario. No quiere decir perder la paridad, como señalan, o sea, de que nosotros buscamos que una agrupación sectaria prevalezca sobre la otra. Tenemos que salir de todos los problemas que afectan a ese país a través de una ley electoral que garantice una representación consona, que devuelva el equilibrio a la Asamblea de Diputados, y esa ley electoral es la ley de representación proporcional. Esta protesta popular refleja el sentimiento de la gente, toda la gente, en un país que llegó al punto de perder su calificado de Estado, sufriendo de una parálisis en sus instituciones, al tiempo que procede el conglomerado gobernante, la gente en el poder, a prolongar su mandato. La mujer y su participación en toma de decisiones y el logro de una representación popular justa encabezaba las demandas de quienes protestaban. El plantón coincidió con la celebración de las reuniones de la Mesa de Diálogo Nacional con la esperanza de que ésta tenga éxito después de la complicada labor de parto en llegar a un acuerdo sobre una nueva ley electoral. Las puertas de las cárceles se abrieron para que entre Palestina, ingresando en las mismas con dignidad y rebeldía. El lugar solo recibe a los halcones que no le temen a la muerte. No hay sitio ahí para los ciervos. Hay más de 6.000 presos palestinos en las cárceles israelíes. La tercera parte de ellos fueron detenidos en base a un nuevo viejo antojo israelí: la detención administrativa sin acusaciones ni juicios, un procedimiento infundado y completamente carente de fundamentos como la parte misma que lo practica. Dentro de los muros de la prisión, Palestina se decide por la resistencia. Aquí la libertad elige su nombre. Bilal Kayed es uno de ellos. La maldición de la detención administrativa lo alcanzó a pesar de haber cumplido su condena de 14 años. Hay cientos de Bilal Kayed en estas mazmorras a la merced de esa maldición. Los gritos de Bilal Kayed se elevaron a causa de la tortura y la opresión a manos de los carceleros israelíes, mientras que se decidió por el silencio y el ayuno como respuesta por esta otra injusticia. Se declaró en huelga de hambre y se le unieron más de 100 presos. Resiste en silencio y con un silencio mayor, el mundo observa su resistencia. Eligió otra vez y libremente golpear a su manera los muros del reservorio de Ghassan Kanafani. Se puede entender el hecho de que el israelí no distinga adrede entre un preso activista, un dirigente, un niño o una mujer. El atropello a los derechos es uno en su diccionario, pero la incorporación de dirigentes palestinos presos como Ahmad Saadat, Abu Ghassan y de otros al grupo de personas solidarias no debe pasar inadvertido en la agenda de los árabes y de los propios palestinos, gobiernos, partidos y organizaciones. Esto es, en caso de que se tome en cuenta en primer lugar, ¿acaso se requiere que las personas solidarias lleguen a 1000? Solo los familiares de los presos se movilizan, a veces escuchan condenas tímidas. Palestina en aquellas prisiones son personas en huelga, cuerpos que sufren o están enfermos, pero erguidos y orgullosos. La guerra de hambre puede conducirlos a la muerte, pero la muerte en ese caso es cuestión de voluntad. La muerte es vida, porque al decir de Ghassan Kanafani, el ser humano es en fin una causa, la causa palestina, la causa que siempre estará vigente. Paralelo a las evidencias que explican la solidez de sus relaciones con Washington, las noticias mencionan la posibilidad de que el predicador Fethullah Gulen solicite asilo político en un país que no sea los Estados Unidos. El sitio web de Open Democracy describe en su artículo, por ejemplo, cómo es que las escuelas de Gulen en Asia Central encubrieron a 130 agentes pertenecientes a la Agencia Central de Inteligencia en Uzbekistán y Kirguistán, quienes cumplían labores de espionaje a favor de los Estados Unidos como maestros de lengua inglesa. En el mismo artículo,
El sitio web cita las memorias de Otman Nuri Jens, director de la Agencia de Inteligencia Turca en Estambul, que menciona cómo utilizó la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos las escuelas de Gulen, tema también documentado por una de las más destacadas figuras en asuntos de seguridad en Estados Unidos, Sibel Edmonds, en su diario, afirmando que el vínculo entre el movimiento de Gulen y la inteligencia estadounidense era Graham Fuller, un exdirector de la división de la CIA en Kabul. Esta fuerte relación también fue descrita en este artículo que cita a Gulen, quien señala que no pertenece a la hermandad musulmana de tendencias liberales, inclinado hacia relaciones más estrechas con Europa y la Alianza Atlántica y pragmático en cuanto a Israel. Pragmatismo hacia Israel que se cruza con la política de sus adversarios hacia Irán. En este artículo del sitio El Monitor, el escritor explica los señalamientos negativos de los medios de comunicación que apoyan a Gulen en cuanto a las transacciones entre Irán y Turquía durante el periodo de sanciones contra Irán, así como señala que los medios que apoyan a Gulen evitaron participar en la campaña de odio hacia Israel dentro de los círculos islámicos turcos. Aquí se refleja la posición abierta de Gulen, quien condena el envío del buque Mármara en el año 2010 para romper el cerco impuesto a Gaza, sin coordinar con Israel. Lejos del lenguaje de las evidencias y las evidencias contrarias sobre la complicidad de Gulen en el golpe, está claro que el predicador septuagenario tiene lazos estrechos con los Estados Unidos, un hecho que causa recelos por parte de Erdogan, sobre todo después del deterioro de las relaciones entre los dos hombres, por lo que parece que Gulen será una de las fachadas en los subsiguientes procesos entre Washington y Ankara, sin obviar la incorporación estratégica de Turquía a la Alianza Atlántica. La puerta occidental principal de la ciudad de Bengasi, en el este libio, se encuentra en manos del ejército. Sus fuerzas han recuperado el control de la puerta de Al-Kawarsha después de expulsar a los militantes armados de Daesh del lugar. Esto se produce en medio de combates continuados librados por el Ejército Nacional Libio contra las organizaciones de Daesh y Al-Qaeda en los barrios de Al-Sabiri y Souq al-Hut en el centro de Bengasi, y en las dos zonas de Khanfouda y Al-Kawarsha en el occidente de la ciudad, y contra los militantes armados de la organización Al-Qaeda en la ciudad de Darna, al este de Bengasi. Pero este evento no es el único que se destaca, ya que las fuerzas del gobierno libio de unidad nacional anunciaron que lograron el control total de otro barrio en el centro de la ciudad de Sirte, estrechando de esta manera el cerco impuesto contra Daesh, que había estado sometida a ataques de las fuerzas aéreas estadounidenses. Según informaron funcionarios norteamericanos y libios, el anuncio se produce horas después de ejecutadas a petición del gobierno las incursiones aéreas estadounidenses contra las posiciones de Daesh en Sirte, considerada esta la primera acción de su tipo desde el inicio de la operación militar de las fuerzas del gobierno libio, cuyo objetivo es recuperar la ciudad que se encuentra en manos de los militantes armados. La intervención estadounidense en Libia causó reacciones encontradas. El presidente del Parlamento libio en Tobruk, Akila Saleh, rechazó la intervención norteamericana, señalando que lo que procede del gobierno de unidad libio presidido por Fayez al-Sarraj se considera una violación a la Constitución, por el hecho de que este gobierno no obtuvo el voto de confianza por parte del Parlamento. Asimismo, rechazó a través de una entrevista televisada la solicitud hecha por el Sarraj a una fuerza extranjera para asestar golpes contra Daesh en Libia.